Esta es una edición más de Diálogos Cartesianos. Hemos dicho que vamos a estar haciendo una serie de diálogos, un poco de debate, conversación con algunas personas que tienen que ver o que tienen ideas que importan al mundo cristiano. Queremos recordar que este no es un proceso para entrevistar a alguien y saber quién es, a aprender un poco más de esa persona, sino que solamente queremos aprender lo que concierne a el pensamiento de esta persona o de cualquier invitado que tenemos, para ver cómo eso nos ayuda a crecer más en nuestra visión cristiana, pero también a que cuestionemos algunas de las cosas que la persona puede plantear. En este proceso nosotros vamos a estar dialogando no simplemente con amigos me refiero que tengan la misma idea nuestra, sino también con contrarios. Y es bueno que como ovejas cartesianas podamos debatir las ideas, podamos hablar de lo que creemos, para que de esa forma la gente pueda escuchar los argumentos y yo me esfuerce en tener un argumento más poderoso para convencer la mente de aquel que me escucha. Así que espero que este programa sea de bendición para ti. No te olvides, ante todo, darle like, suscribirte, envíaselo a alguien y déjanos un comentario también. Espero que este contenido te guste. Hoy estamos hablando con un hombre que tiene cierta fama a nivel latinoamericano y su fama comenzó hace más o menos cerca de un año y medio, cuando hizo un video renunciando al adventismo. Quiero ver cuáles son algunas de las ideas que él tiene para que podamos, los adventistas y los cristianos en general, poder tratar de buscar respuestas a esas cosas que él plantea y podamos estar de acuerdo en lo que quizás podemos estar de acuerdo. Así que sin más pérdida de tiempo, quiero presentarles a nuestro querido amigo y hermano Natanael Baloyes. Hola, ¿cómo estás, Natanael? Feliz de estar contigo. Gracias por tu amabilidad y tu respeto al hablar con las personas que piensan diferente a ti. Eso lo respeto mucho. Te venía viendo en tu canal desde antes de saber que eras adventista y Mm. decía, este hombre tiene talento para hablar de Dios y mucho conocimiento. Así que bueno, te respeto bastante, te admiro y ya te aprecio como mi amigo y mi hermano. Tú sabes que al pensar en hacer este diálogo contigo, mucha gente en el canal me hizo comentarios de que no vale la pena hablar con Baloyes, pero yo le decía a la gente, el cristiano no puede vivir en una burbuja, el cristiano tiene que aprender a dialogar, a debatir ideas, y si las ideas que un adventista o un cristiano en general tiene son tan débiles que él no puede conversar con alguien bajo temor de perder su fe, entonces yo creo que no hay fe alguna. Realmente la persona no tiene un conocimiento cabal. Y yo creo en eso. Y por eso hemos formado este canal de Oveja Cartesiana. Y agradecemos tu apoyo, tu comendación a este proyecto, a pesar de que estamos, ¿verdad?, en lados diferentes del diálogo o de la conversación. Yo quisiera comenzar, Natanael, preguntándote, tú eras adventista, me dijiste que eras ministro, llegaste a trabajar algunos 3, 4 meses en la iglesia, tenías un programa de estudio bíblico que tenía cientos de miles de views semanal y dejaste todo eso, dejaste el adventismo. Yo quisiera saber qué te motivó a dejar el adventismo. Como fui adventista de niño, no quería dejar el adventismo. Todavía recuerdo la iglesia y todavía tengo nostalgia de la congregación adventista y de mis hermanos adventistas porque amo a la iglesia adventista por su feligresía, por sus miembros. No quería abandonarla. Quien me motivó a hacerlo fue el presidente de donde estaba mi feligresía, quien muy amablemente me llamó y me dijo, Natanael, dos opciones para ti. Y no fue para nada grosero. Dos opciones, por favor, no sigues diciendo lo que estás diciendo, o si lo quieres seguir diciendo, que tienes toda la libertad de hacerlo, por favor, di que no eres adventista. Y yo dije, tiene razón. Voy a decir que no soy adventista porque no pretendo dejar de decir lo que creo y lo que pienso. Durante mucho tiempo lo guardé porque no quería traer confusión a la gente y yo predicaba como adventista, pero en mi corazón quería decir lo que pensaba. Así que bueno, me motivó el presidente de la zona donde estaba mi feligresía y pues no me arrepiento de haberlo hecho. Creo que era lo más honesto que debía hacer. Sí, y a mí me parece que es una actitud apropiada. Indudablemente todo el mundo tiene derecho de creer lo que quiere creer. Y a veces uno encuentra que hay gente que se pasa la vida en la iglesia no creyendo muchas de las cosas que la iglesia cree. Ujú. Y yo soy más respetuoso de alguien como tú que entiende que ya no cabe en el concepto doctrinal adventista y se aparta respetuosamente,
que aquellos que están en la iglesia y viven hablando en contra de la iglesia, pero desde dentro, o sea, de eso hay mucho, y yo creo que es loable y respetable lo que has hecho, es tu decisión y tienes esa libertad. Y yo agradezco también cada vez que escucho un video tuyo que trata de un tema doctrinal adventista, el sábado, el juicio, me doy cuenta que tú tratas con respeto a la hermandad adventista, respeta las creencias, aunque tú no estés de acuerdo con ellas, y yo creo que de eso se trata, no de como dos esposos que se separaron y ahora el uno habla atrocidades del otro, sino Ujú. ese respeto. Así que agradezco esa actitud que has tomado. Hablemos de algunas ideas que tú hoy en día sostienes. Yo quiero comenzar con ideas adventistas. ¿Qué creencias adventistas a ti te dieron problema y te impulsaron a salir del mensaje adventista? De esas fue las que estaba hablando y por eso el presidente dijo, no podemos seguir permitiendo que Natanael siga diciendo que es adventista porque va a confundir a parte de su audiencia, no a toda porque hay muchos adventistas que son de mucho discernimiento y bueno, respeto a los dos grupos. Bueno, a mí la que más me dio duro en el corazón siempre fue el sábado, no como el día de reposo, yo creo que el sábado sigue siendo el día de reposo, no hay un texto bíblico que diga que el domingo es el día de reposo, pero sí como lo presenta la iglesia adventista, que a mí me parece que es una forma más enfocada en lo que dijo Elena de White sobre el sábado, que en lo que realmente dice la Biblia para nosotros sobre el sábado. O sea, esa forma de interpretar el sábado y de predicar el sábado nunca encajó en mi corazón, sobre todo por lo que yo veía en las iglesias donde yo me congregaba y en donde fui ministro hace más o menos 18 años atrás. Era muy difícil para mí ver personas que perdían su trabajo, que sufrían meses buscando trabajo y no les daban trabajo porque guardaban el sábado. Eso me dolía en el corazón y yo me sentía muy incómodo porque a mí me pagaban bien por ser ministro, pero ellos no tenían en ese momento un sueldo, devengando un sueldo mensual. Yo recuerdo que ayudaba bastante a las diferentes personas que no trabajaban por causa del sábado y pues prácticamente me quedaba muy corto en cuanto recibía mi sueldo, pero eso me hacía sentir igual de mal porque yo decía, no les voy a ayudar, no les voy a solucionar su problema. Y sí, cuando yo fui a renunciar, el presidente me dijo, pero es que esto es una cuestión de fe. ¿Cuántos adventistas hay en el mundo que sufrieron un momento, pero luego emprendieron, sacaron una empresa y tú los ves allí? Pero yo le decía, pero hay otros adventistas que podrían ser buenos adventistas y no están en la iglesia porque no consiguieron nunca trabajo el sábado y les tocó salirse y en su corazón se sienten perdidos. Bueno, finalmente esa doctrina no me sacó de la iglesia en ese tiempo, pero sí del ministerio. Renuncié al ministerio por eso, porque no me sentía cómodo predicándole a una familia que debía no trabajar el sábado y perder su trabajo. Esa en primer lugar. La verdad que sobre el santuario no hice énfasis, no me parecía una doctrina que me llamara la atención, no me parecía una doctrina práctica, me parecía que era propia de eruditos, porque eran muchos libros, mucha cantidad de páginas, y a mí me gusta lo práctico, lo que se puede aplicar y lo que se puede palpar, lo que puede cambiar la vida de una persona. Así que nunca he hecho énfasis en esa doctrina, no sé si tú has notado, he invitado a personas que sí han manejado la doctrina, la han estudiado a fondo y han tenido series de 9 temas en el canal, pero la mía es la del sábado y también la ley, cómo se aplica. ¿Y qué tal, Natanael, del punto del régimen pro salud? ¿Dónde te ubicas con esa parte? Estoy de Comer acuerdo. cerdo o no comer, ese tipo de cosas. Ok, hay una forma de verlo que a mí me gusta. Yo creo que la Iglesia Adventista hace una buena obra cuando habla de la reforma pro salud, pero lo que no estoy de acuerdo es que lo apliquen de manera espiritual con términos que correspondían solamente al ámbito ceremonial. Por ejemplo, no está en los 10 mandamientos no comer cerdo. Eso es un mandamiento que está en el ámbito ceremonial y en los mandamientos ceremoniales. De hecho, la palabra inmundo es una palabra cargada de ceremonias. Tenía que ver con la adoración, con el santuario. Entonces, no estoy de acuerdo cuando dicen que una persona que come cerdo es inmunda. Totalmente en desacuerdo. Creo que una persona que come cerdo debería evitarlo por cuestiones de salud, pero no porque sea inmundo el cerdo. El tema del santuario no es que te dé necesariamente tanto problema, pero me Pero no estoy de refiero. acuerdo con él, o sea, no estoy de acuerdo con él, pero Ok, no me muy da, bien. pero no puedo decir, voy a rebatir o a Mm, refutar esa doctrina porque yo no he dedicado tiempo para estudiarlo y cuando lo he hecho, la verdad no me capta la atención. muy Yo me bien. pongo a leer, incluso leía a personas que están, a Ford, a Desmond Ford, Ujú. me parece demasiado extenso la argumentación, entonces no le pierdo mucho tiempo porque no es la temática que a mí me apasiona. Entonces, no, la Muy verdad bien. no podría decirte que voy a refutar esa doctrina.
Vayamos al lado cristiano, porque me imagino que tú te consideras cristiano todavía, ¿verdad? Sí, sí. Muchos no me consideran cristiano porque digo cosas que el cristianismo Sí. primitivo no decía, ¿no? Pero sí me A considero eso cristiano. precisamente quiero ir. ¿Qué doctrinas cristianas? ¿Qué doctrinas cristianas? Porque recuérdate que el adventismo primero toma como base doctrinas que son cristianas, tema por Ortodoxa, sí. ejemplo de la Trinidad, la naturaleza de Cristo en general, el Espíritu Ujú. Santo, el Padre, tema de la salvación en general, justificación por la fe hoy día, estamos claros en eso, todo ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿qué doctrinas cristianas a ti te dan algún tipo de problema que no estás realmente de acuerdo con ellas? Bueno, no estoy de acuerdo con la doctrina del diezmo. Pienso que como la presentan usando a Malaquías 3, me parece una falta de respeto a la inteligencia del cristiano, porque no es algo que está dicho directo de Dios para nosotros. Creo que fue algo que Dios se lo dijo al pueblo de Israel bajo unos términos y unas condiciones y un contexto histórico. No estoy de acuerdo, pero no creo que sea malo dar el diezmo. Yo no pido diezmo y nunca lo pediré. De hecho, cuando fui adventista, habían personas que me llamaban para decirme, hermano, le quiero dar mi diezmo. Yo le decía, no, dé el diezmo en su congregación. Lo que no estoy de acuerdo es que digan que el que no diezma está maldito por Dios. Eso sí no lo creo. Ok, No creo en eso. Entonces, no, me da problema el tema del diezmo como lo presentan sin estar en contra del diezmo. Creo que si tú lo das, yo no voy a decir, uy, hermano, te falta, estás bajo la ley. No, para nada, te respetaré tu punto. Pero yo no lo doy de esa manera, lo doy de otras maneras y no porque lo encuentre en la Biblia, sino porque creo que hay un principio de dar y dar es mucho más bienaventurado que recibir. Sí doy, pero no el diezmo, quizá de más que el diezmo. Eso lo ujú, sabe Dios. muy Por bien. otro lado, no estoy para nada de acuerdo con el purgatorio católico, con el infierno católico evangélico y con el mini infierno que presenta la iglesia adventista, porque también es un mini infierno. No estoy de acuerdo con esa interpretación de fuego literal, no creo en eso, para nada. Mi padre no es perfecto y mi padre no me quemaría vivo, jamás lo haría. No creo en eso. ¿Qué otra doctrina? Pienso que todos somos ministros del Señor, todos somos sacerdotes, pero hay que respetar las personas a las que Dios ha llamado a cumplir un ministerio de tiempo completo. Para esas personas, estoy de acuerdo que sea el diezmo o la ofrenda, pero que se sustente a las personas que de corazón tienen vocación y trabajan para el Señor. Por ahí creo que esas son las doctrinas con las que no me identifico mucho con el cristianismo. De resto, estamos... Hablemos de la naturaleza de Dios. Tú has mencionado el tema de, no crees en el tema de el infierno católico o el mini infierno adventista, pero sobre el tema que la mayoría de los cristianos aceptan de que Dios nos está dando esta oportunidad para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, pero aquel que no acepta a Jesús como su Salvador personal ha de perecer. Eh, ¿Crees tú en que hay un juicio en el que Dios va a juzgar al hombre según cómo vivió y donde al final habrá personas que se perderán eternamente? Indudablemente, aun si no es infierno, hay personas que se perderán eternamente y otros que se salvarán eternamente. ¿Dónde te ubicas en el juicio divino? Felicitarte por esas preguntas tan buenas, buenísimas. Gracias por eso. Mira, brother, la verdad es que tengo que decir algo que no dije, que me faltó y creo que es fundamental. Yo no creo que la Biblia sea inerrante. Creo que la Biblia contiene el mensaje de Dios, pero debemos buscarlo a través de lo que Cristo reveló y entender que hay cosas que escribieron los hombres inspirados por Dios, pero igual tenían cosas de la perspectiva humana. Así lo creo yo, pero respeto a los que no creen así. Esto siempre lo digo en el canal. No, no pretendo presentarme como un iluminado del tiempo, del fin y que tiene el mensaje final verdadero. No, eso no, porque eso es una trampa. Pero sí presento lo que yo creo y es mi convicción. Yo creo que hay un juicio, pero no creo que ese juicio sea para matar y no creo que ese juicio sea para quitarle la vida a una criatura. ¿Por qué? Desde muy niño tuve ese problema con la historia de Lucifer. Me parecía súper mala esa historia. Pido perdón a los que esté ofendiendo en este momento. Y yo no pido perdón porque le tenga miedo a los malos comentarios, porque aunque pida perdón me van a dar duro en los comentarios siempre. Pido perdón por respeto a los que piensan diferente a mí.
ya que a mí me gusta que respeten mi pensamiento, yo debo respetar el pensamiento ajeno. Y respeto que tú no tengas problema con esa interpretación de Lucifer, pero a mí me parecía que la historia de Lucifer, de que era un ángel hermoso al que Dios dotó de mayor belleza de todos los ángeles y que luego se revela contra Dios, me parece que tiene contradicciones impresionantes y que echa mucha oscuridad al carácter de Dios. Entonces nunca estuve de acuerdo y yo decía, mira, siendo un niño yo pensaba, yo creo que Dios algún día va a perdonar a Satanás porque ya no es Lucifer, lo va a perdonar. Entonces nunca estaba de acuerdo con esa interpretación de que es malo y va a terminar siendo malo y va a dejar de ser para siempre. Creo que lo que dice Ezequiel sobre ello no se refiere a Satanás y no se refiere literalmente a una persona, sino a lo malo de cada persona. Creo que sí es un dualismo que estoy presentando ahí, pero así lo espero yo. Hay un juicio y ese juicio es como lo que me sucede a mí cuando le hago mal al profesor Durán y él en vez de mandarme maldiciones, en vez de maltratarme, comienza a hacerme el bien. Y cuando él me hace el bien y yo veo que él no me trata con las mismas armas que yo lo he tratado a él, en mi mente comienza a haber quizá más odio y decir, pero este hombre no se rebaja a mi nivel, sino que se sube al nivel de Dios, o mejor, al nivel de Cristo, en el sentido de que sigue el ejemplo de Cristo de perdonar y amar a su enemigo. Eso me causa enojo, pero es un enojo que por dentro me está diciendo que él está reflejando a Dios y yo no lo estoy reflejando, que Dios sí existe y que yo estoy haciendo mal. Eso es un juicio para mí y yo me comienzo a sentir incómodo. Y algunas personas, al ser tratadas bien por los que ella trata mal, comienzan a cambiar. Se sienten atraídos a Dios, sienten vergüenza. La Biblia dice que le arde la cara de vergüenza porque ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Yo creo en esa clase de juicio, que es un juicio que educa, que cambia el pensamiento, que incomoda al principio a algunos más que a otros, porque entre más duro es el corazón, más se resiste al amor. Pero yo creo que el amor al final tiene mucho más poder que cualquier resistencia de cualquier corazón terco. Eso es lo que yo creo. Pero entonces, Natanael, dentro de esa idea, me da problema tu concepto de juicio. Sí, Es sí, sí. decir, si tú dices que juicio no es realmente para, digamos, condenar, para castigar, para dar No, una condena. sí hay condena, pero no es directa, no es que Dios mande fuego. Ahí es donde yo no creo, pero yo creo que sí Dios condena, pero no de la manera que nosotros creemos. O sea, nosotros tenemos un Bueno, pero concepto está de bien, justicia muy humano. pero serán, ok, pero digamos que Dios viene y me juzga, y Ujú, digamos que me encuentra falto y ujú. me condena. Ese Dios de amor del que tú hablas, ¿me va a condenar a una muerte eterna? ¿O cuál es mi condena? ¿Un purgatorio temporal y luego me rescata? ¿O cómo es? Sí, para mí el problema del purgatorio con el que no estoy de acuerdo no es la palabra purgatorio, es el concepto católico de purgatorio. Con ese es que no estoy de acuerdo. Pero purgatorio significa purificación, Ujú, purificar. Yo estoy de acuerdo con que el amor de Dios purifica, porque tenemos dos opciones. La que tú y la mayoría cree que el juicio de Dios produce una sentencia y la sentencia es salvación para los que han aceptado a Cristo ujú, y perdición eterna, que es muerte eterna según los adventistas, o infierno eterno sin descanso según los evangélicos y los ujú. católicos. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos, pero sí con la opción de que es purificación. Para mí es purificación, para ustedes es muerte. Yo pregunto, ¿los malos querrán morir? Recordemos que en Apocalipsis 6 dice que los malos, cuando vean la venida del Hijo del Hombre, le dirán a las piedras, caed sobre nosotros. Yo creo Ujú. que hay un punto en donde el malo prefiere morir a tener que verse frente a la presencia del Dios Santo. Yo creo que Sí, la Biblia muestra eso. sí, pero esa es una expresión idiomática, en mi opinión, para mostrar que no quieren ver la gloria de Dios. Pero el hecho de que no quieran ver la gloria de Dios no significa que no quieran vivir. Yo creo que todo ser humano quiere vivir y cuando llega la muerte se aferra a la muerte. Es un instinto natural, tú lo sabes. Sí, Ahora, pero ¿y qué tal, el por que quiere ejemplo? morir está mal, está mal psicológicamente. Sí, pero ¿y qué tal, por ejemplo, en el caso de Dios, en el libro de Deuteronomio, claramente? Le pone delante a Israel, le dice, mira, escoge, te pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge lo que tú quieras, pero esa es tu decisión. Pero la Nosotros muerte los no es lo que ustedes adventistas, creen, pienso yo, ¿no? Yo sé para ajá, dónde vas y que perdona que te corte porque esto es muy interesante. no, Ya no, te no, doy la no, palabra. claro. Eh,
La muerte que Dios está colocando allí no es la muerte física, en mi opinión, es la separación de Dios, Ok. separarse. O sea, si alguien está en desobediencia, está muerto en sus pecados. Eso es lo que yo creo. Entonces, Ujú. creo que el concepto de juicio es que Dios deja a las personas donde quieren estar, pero no las mata, pero tampoco les manda fuego. Si no, ustedes no quieren estar conmigo, no van a estar conmigo. De hecho, el lenguaje de Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21 no es de muerte, es de separación de Dios, de inmundos Entonces, afuera de la ciudad. dónde van a estar esos separados, por ejemplo? Yo creo que van a estar en un lugar donde Dios los tiene preparados que estén. No, no creo que todo haya sido revelado. Esta es mi posición. Muy Creo que el bien. lago de fuego es ese lugar. Y el lago de fuego no es literal, así como la bestia no es literal. El lago de Es fuego no decir, es literal. será un lugar, pero no un lugar necesariamente de sufrimiento. O puede ser No, sufrimiento como aquí sí, en la tierra, por ejemplo, como aquí en sufrimiento. la tierra, sufrimiento, pero no con fuego. Yo creo que el sufrimiento es un fuego simbólico y es el Ujú. fuego de la vergüenza de recordar lo que hicieron Ok, habiendo podido haber hecho el bien. Es un muy bien. fuego interno, es lo que yo creo. Ok, tú piensas, yendo un poco más en esa dirección, tú piensas, por ejemplo, que ese Dios de amor al que tú te refieres y que los cristianos queremos creer en él, ¿tú crees que luego que Judas entrega a Jesús y luego ve el error que ha cometido, devuelve el dinero, pide que lo dejen quieto a Jesús, pero le dicen ya tú pagaste y lo tenemos, vete por allí, y él se va a su casa? ¿Tú crees que Dios, ese Dios de amor, no trabajó en él tratándolo de hacer entender que le ama, que él puede arrepentirse? Pero finalmente, a pesar de todo eso, Judas, según dice el Evangelio, Judas se suicida. Sí, ¿cómo tú ubicarías ese concepto de que a parecer, yo creo que tú tienes una idea muy humanista Sí, del ser humano, sí, es humanista. una idea que yo creo que va en contra de la Biblia, porque tú crees que el ser humano, dadas las condiciones apropiadas, tomará la decisión apropiada, pero la Biblia parece mostrar que el ser humano, dadas las situaciones apropiadas, decide en muchas ocasiones ir con el mal. Tú tomas, por ejemplo, Jesús resucita a Lázaro y después de resucitar a Lázaro, encontramos en el capítulo 12 de Juan que dice que los fariseos y los escribas desde ahí planificaron la muerte de Jesús y no solamente él, la de Lázaro también. Es decir, frente a una muestra de poder y de amor de Dios, ellos en vez de ablandarse, se endurecen. ¿Cómo que tú responderías a algo como eso? Bueno, primero felicitarte por usar el lenguaje potencial y respetar también a tu interlocutor. Cuando dijiste la Biblia parece mostrar, me gusta mucho esa palabra porque no es absoluta. Y yo creo que no estoy contradiciendo la Biblia o no estoy en contra de la Biblia, sino en contra de la interpretación tradicional de la Biblia. Eso sí, Mm, hay que decirlo. Mira, yo creo que Judas no se pierde para nada. Yo creo que Judas está salvo, pero va a pasar por el proceso de la salvación. Creo que Judas no vio el poder de la cruz. Creo que Judas no interpretó bien el trabajo de Jesús, tanto que Judas pensó que Jesús tenía que libertar a Israel en ese momento. Tanto como también lo pensó Juan el Bautista, gran Juan el Bautista, interpretó mal basado en algunos textos del Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que Dios haya perdido la paciencia con Judas o que Dios haya dicho, hombre, perdí el plan de redención con respecto a Judas, se perdió. Ese ya se perdió, no. Yo creo que Judas está perdido en el sentido de que todavía no ha sido reconciliado con Dios, pero que dada la circunstancia de la revelación mayor de la cruz en el momento del juicio, todos doblaremos la rodilla delante del Señor. A mí me parece que eso lo dice Filipenses 2, 8 al 11. Me parece que ahí está claro. Y también lo dice Isaías 45, creo que desde el 20 hasta el 23, que dice que el Señor ha jurado por su propio nombre que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Creo que eso es una profecía que se va a cumplir y no tengo duda de eso, porque si no me surgen muchos problemas también a mí con la teología cristiana. Y esos problemas son Dios sabía todo de antemano, Dios lo sabe todo. Y aún así decide crear gente que se va a perder, gente que va a sufrir y gente que nunca va a saber qué es el amor, porque por más que yo se lo predique, que se lo predique el profesor Durán y la iglesia adventista o la católica, esa gente desde pequeña fue traumatizada, fue maltratada y no pueden entender nada porque solo tienen resentimiento en su corazón. Y el Espíritu Santo ha trabajado, pero ellos no aceptan esa luz. Yo creo que en el momento del juicio, el Señor va a ser la revelación mayor de su gloria y de su gracia en la cruz. Lo que va a hacer es quitar las escamas de los ojos
para que todos podamos verlo, y al verlo, aún Judas, aún Hitler, aún Lucifer, ya no Lucifer, sino Satanás, doblará su rodilla y confesará que Dios tiene razón, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Esa pregunta retórica tiene respuesta, porque dice también Apocalipsis 15, 3 y 4, que todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Eso es lo que creo, mi profe. No, y eso está bien, tu interpretación a eso. Lo único que creo que todavía la consistencia que hay en la Biblia sobre el concepto de que el mismo libro de Hebreos dice claramente que una oportunidad tiene el hombre para vivir, luego viene la muerte El y juicio. después de la muerte viene el juicio. Ujú. Tú das a entender, al parecer, que el juicio no tiene como esa naturaleza perentoria final, sino que el juicio puede ser el momento en el que Dios manifieste el poder y su amor que mostró en la cruz, se lo muestre a gente como Hitler, a gente como Judas y a otros, y que entonces ahí ellos tengan oportunidad de poder aceptarlo y temer al Señor y ya podrían pasar al lado la salvación. Eso sería, es lo que tú más o menos Sí, planteas. era un proceso En correspondiente. un Así lo proceso. creo. Ahora, bien, ¿qué tal, por ejemplo, cuando Cristo dice en Mateo 5, Cristo dice, mira, ponte al día con tu adversario, entre tanto es que tú vas caminando y no has llegado a la corte, porque cuando llegues allá, el juez te va a agarrar y te va a tirar, te va a dar al alguacil, y el alguacil te va a tirar en la cárcel hasta que pague todo lo que tiene que pagar. O sea, ¿cómo encaja eso en este concepto que tú planteas de que al parecer no importa que tú hayas agotado todas sus oportunidades aquí, tú tendrás oportunidad sin fin hasta que te decidas y entonces tú puedas llegar a estar con el Señor? Ese es un problema. Segundo, yo quisiera hacerte esta pregunta en el contexto, por ejemplo, de la muerte. Si yo soy malo, Hitler, por ejemplo, soy malo, vivo la vida siendo malo y muero, me pierdo ante el juicio, digamos, ¿verdad? Me pierdo y voy a ese lugar que tú no le llamas purgatorio, bueno, pero que es un concepto de un lugar donde yo estoy Purificación. Ujú, ujú. en un proceso. Ahora pregunta, ¿en ese proceso yo estaré vivo corporalmente o espiritualmente en algún sentido? ¿Cómo así? Qué buena pregunta. Bueno, lo primera, yo creo que no se agotan las oportunidades. El hombre se cierra, el hombre se bloquea, pero Dios lo puede desbloquear. O sea, yo pienso en términos generales que Dios no nos iba a crear sabiendo que iba a destruir a la mayor cantidad de personas, porque si hacemos una sumatoria de los que han existido, según la Biblia, la mayoría se pierden, no la mayoría se salva. Algunos me dicen, no, pero es que la Biblia dice que hay una gran multitud. Sí, pero es la multitud de los que, según la interpreta la religión, se salvan, pero no está hablando ahí de la otra más grande multitud que, según la interpretación de la religión, se pierden eternamente, sea en el infierno quemándose sin descanso o sea en una muerte eterna. Yo creo en ese Dios que sabía que finalmente unos primeros y otros postreros serían ganados por su amor y por eso nos creó. Porque yo, en mi opinión, y eso suena feo, yo sé que suena feo, pero así tengo que hablar para no ser dogmático. En mi opinión, Dios valora tanto la vida que nunca ha pensado en destruir a la humanidad eternamente. Creo yo que Dios valora tanto la vida que a Hitler lo ama como si él hubiera sido la única persona que hubiera existido en el universo. Dios no odia a nadie, él no puede odiar porque él no es odio, él es amor. Y si él es amor, el amor nunca piensa en la muerte. Yo tengo 3 hijos y si cuando ellos crezcan, uno de ellos dice, papá, respeta mi libertad, yo me voy a ahorcar aquí en la mitad de la casa, tienes que respetar mi libertad, yo le voy a decir, pues no, no respeto esa libertad porque no es libertad, estás siendo esclavo de tu mente caída y lo voy a llevar al médico para ayudarlo. Ahora, si él se suicida, lo hará donde yo no lo vea, pero si yo lo puedo evitar, yo lo voy a evitar. Ahora, Dios puede evitar el suicidio eterno de cualquier persona mostrándole su amor, su fuego, su gracia y rehabilitándolo. Esa es mi fe. Así lo creo. Por eso yo creo en Dios. Y voy a decir algo que va a ser duro y que la gente le va a dar razones para que la gente diga, este es un hereje. Yo así lo hago porque me gusta ser transparente. A ese Dios lo adoro y al otro Dios no lo puedo adorar. O sea, el Dios que la religión me ha dicho a mí, incluso mi padre me llama, me dice, hijo, vuelve a la iglesia. Esa interpretación que tienes no es de Dios, es antibíblica. Yo digo, papá, yo te respeto, respeta mi fe.
Él también guarda el sábado y es un adventista bueno. Mi abuelo es un gran adventista, mi esposa, una gran adventista, y por eso yo trato de ser respetuoso en los videos, porque aunque el profesor Durán dijo que yo era respetuoso, sé que a veces se me ha salido el viejo hombre y digo cosas que no debería decir. Y después escucho el video y digo, oye, esto no debí decirlo de esa manera. Y en el próximo video trato de arreglarlo. Pero les digo, hermanos, yo no puedo adorar al Dios que mata. No lo puedo hacer. Y si por eso me tengo que perder, yo sé que me voy a perder si es así. Si es así, me voy a perder y me perderé consciente. Yo no creo que me pierda, lo digo por respeto a los que piensan así, pero a Ujú. ese Dios no lo podría adorar. Bien, entonces tú estás lo que dentro de lo que la iglesia tradicionalmente, históricamente ha reconocido como el marcionismo. Esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento, cruel, que No, 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 destruía, que no, no, mandaba a no, 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 matar, no. Es ese por ahí, no es pero el no. Dios, no, no así. No, pero no estoy de acuerdo con Marción en ese sentido. No, yo creo que el Dios del Antiguo Testamento es bueno, pero sí creo que la gente del Antiguo Testamento no lo comprendió y dijeron cosas de él que no son. Eso pienso yo. Dentro de ese mismo contexto que hemos hablado, tú mencionaste ahorita de que tienes una percepción también que está un poco en conflicto con el tema de la Biblia como palabra revelada de Dios, palabra inspirada. Entonces, me gustaría saber, ¿cuál es tu concepto de la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Cuál es su autoridad? Buena Si es pregunta. final o si es como la naturaleza, tiene un alcance, pero no es la revelación final. ¿Qué es la Biblia para ti? Es una buena pregunta que me pone en aprietos, no porque yo no la sepa responder, sino porque sé que hace que la gente diga, pues yo a este tipo no lo voy a escuchar porque si rechaza la Biblia como palabra inspirada, completa e inerrante, es un blasfemo de plano. Pero prefiero que digan así y no que me sigan engañados. O sea, que digan, voy a escuchar a este hombre y estén engañados conmigo. Ok, pero decirte que cuando Jesús le dijo a Pedro, perdona hasta 70 veces 7, a mí me parece que le estaba diciendo que perdonara de manera infinita, aunque la otra parte no pidiera perdón. Eso pienso yo. Y creo que eso se lo aplico a Dios. Bueno, creo que la Biblia es el libro más sagrado que existe para la humanidad. Amo la Biblia, me encanta leerla, me gusta mucho, pero no creo que toda la Biblia sea inspirada como inerrante. Creo que es inspirada en el sentido de que nos muestra una versión de Dios, la versión quizá más cercana a lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, sin que eso deje de mostrar también parte de interpretación de los escritores de la Biblia. En la Biblia, en Deuteronomio 28, se decía que era Dios el que mandaba las pestes, las plagas, que era Dios el que mandaba las enfermedades, que Dios enfermaba a la gente con hemorroides, pero Cristo viene y dice que no es Dios el que cierra el cielo, que Él hace llover para justos y para injustos y que hace salir su sol para malos y buenos también. Yo creo que Jesús vino y nos mostró cómo es Dios realmente y creo que en el Antiguo Testamento, con las mejores intenciones, los escritores también nos mostraron la cosmovisión que tenían de Dios y era una cosmovisión que de alguna u otra manera estaba afectada por su carnalidad y por su humanidad. Así veo yo la Biblia. Por eso, cuando leo la Biblia, yo la paso por el filtro de Cristo. Aún así, también sé que Cristo tiene frases muy duras. ¿Qué hago cuando encuentro frases duras de Jesús? Por ejemplo, temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa frase yo la tomo literal. Yo debo temer a ese que puede, pero que no quiere. Y si él quisiera, lo hubiera hecho incluso desde antes de crearnos. No nos hubiera creado, porque así tiene el poder de evitar una creación que al final la mayoría se va a perder. Dios puede hacerlo, pero no lo hace y por eso es que le temo. Le temo no por miedo, sino porque me ama tanto que aunque me puede destruir, no me destruye. El primer planteamiento que tú haces sobre el tema del juicio y el amor de Dios y el deseo y la intención de no destruir a nadie y que todo el mundo se salve en diferentes etapas o procesos, es lo que hoy en día en teología se conoce como universalismo, ¿verdad? Ujú, sí. Esa idea de que todo el mundo, Dios será todo en todos. Y para que eso se cumpla, tiene que ser que todo el mundo llegue a un momento en donde puede estar con Dios, aunque en diferentes etapas. Ahora, esa segunda parte de la palabra, a mí me preocupa. Yo, claro, respeto la idea que pueda tener cualquier persona y yo creo que lo más bonito es cuando un cristiano puede darse la oportunidad de hablar y de dialogar sobre cosas que tenemos diferencias. Y a mí me parece que el problema con ese planteamiento que haces es que ponen entredicho la validez
total de la Biblia. Es decir, tú dices, no, la Biblia es la palabra de Dios, pero filtrada a través de hombres imperfectos, lógicamente. Y eso deja la posibilidad abierta de que es posible que haya una revelación más allá de la Biblia, que Yo puede lo ser creo, yo lo Dios creo. hablándome a mí, puede ser Dios no hablándome literalmente, pero quizás Dios inspirando mi forma de pensar, impresionando mi mente. ¿Tú crees que la impresión personal mía o tuya puede tener el mismo peso y valor que la inspiración que Dios ha dado en su palabra? Buenísima, buenísima pregunta. Profe, mira, de hecho, eso pasa todos los días, aunque no nos demos cuenta. La mayoría de cristianos no lee la Biblia, no conoce la Biblia, pero muchos de esa mayoría viven respetando a la esposa, respetando a los hijos, esforzándose por vivir de acuerdo a la luz del amor de Dios. Y para mí esa es la revelación más sencilla. La revelación de la palabra de Dios para mí no puede ser Daniel 8, Daniel 9, las 2300 tardes y mañanas. Esa revelación no puede ser porque la gente no es asequible a la gente del común, como yo, como tú. Para mí la revelación de Dios, la palabra de Dios es el amor, lo más sencillo que hasta los niños lo puedan comprender. Hay mucha gente que ha vivido sin Biblia y ha vivido en Dios. Han sido ley para sí mismos, dice el apóstol Pablo. No Ujú. han tenido la Biblia. Y en el tiempo de los apóstoles muy poquita gente tenía la Biblia porque eran pergaminos costosos. Sí, entonces yo te preguntaría, que es buen punto, tú tocas algo que yo cuando hablo con personas que tienen criterio parecido, que es un criterio, técnicamente hablando, es un criterio místico el que tú abrazas, eso se llama misticismo cristiano, esa idea de que lo que Dios puede influenciarme a hacer o inspirarme a sentir o a pensar es tan bueno y tan válido como lo que está en la palabra. De hecho, a veces tú dirías hasta mejor porque es más práctico. Ahora yo te pregunto, si la vida cristiana no debería depender totalmente o solamente en la palabra de Dios, ¿para qué entonces deja Dios una Biblia plasmada? ¿Cuál es la necesidad de tener una Biblia? Yo creo que Dios dejó primeramente en la conciencia del hombre. O sea, Dios se revela a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Yo Entonces, no puedo ¿para qué creer, dejar una Biblia? pero es que esto lo dejó. ¿Quién dijo que Dios lo dejó como la palabra inerrante? Yo creo que la dejó como una guía, pero no como la palabra inerrante. Ya, esas son palabras que le hemos puesto nosotros a este libro. Lo hemos rodeado con una aureola para poder filtrar y para poder enganchar a la gente. Así me parece a mí que usan la Biblia. Tú estás diciendo que la Biblia, Dios la deja como una guía, no tienes problemas ahí. Sí, no Pero tengo tú problema. entiendes que el concepto de que la Biblia es la regla de fe de todo cristiano, o sea, por donde debe guiarse por encima de todo, tú entiendes que ha habido manipulación de parte del cristianismo para darle a la Biblia características que ella realmente no tiene porque Dios no se lo dio, sino que nosotros estamos interpretando cosas así, quizá a conveniencia institucionalmente podría ser, o a conveniencia del cristianismo en general. Algo así es que tú estás diciendo. Me has entendido muy bien y lo reafirmo, porque mira, para los adventistas la Biblia es la regla de fe, para los pentecostales también, y no tienen las mismas reglas. Es lo que interpreten los líderes adventistas, aunque la mayoría no lo va a aceptar así, pero es que la mayoría no lee la Biblia y si la lee hay muchos que no la entienden. ¿Y aquí qué quiere decir? Y si comienzan a leerla sin una directriz, cada persona va formando su grupito, su célula y va interpretando la Biblia. Unos dicen que Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo no, otros dicen que solo el Padre y así. Entonces toman la Biblia para confundirse porque se van lejos del mensaje real. El mensaje real es práctico. Lo que hizo el buen samaritano, ayudar al que está necesitado. Nosotros estamos llenos de cristianos que conocen mucho Daniel y Apocalipsis, entre comillas, porque no muchos son así, pero creen que saben, pero ven a la persona que está sufriendo y le dejan ahí tirada porque no, porque guarda el domingo o porque guarda el sábado. Eso no es vivir de acuerdo al mensaje esencial de la Biblia. En mi opinión, mi profe, y me parecen muy buenas las preguntas, son muy inquisitivas y me están haciendo decir cosas que yo siempre quise decir y que decía mejor no las digo para no traer problemas más a mi familia, pero la estoy diciendo Es conscientemente. decir, Pero irme por otro lado. el problema me lo está trayendo a mí para que ahora me crucifiquen que No, te dejé decir esa cosa. no, porque tú después te vas a descrucificar analizando lo que estoy diciendo, para que sepan. O sea, él aquí no me está debatiendo que podría hacerlo y muy bien, pero lo va a hacer en otro video o quizás en otro video si él quiere, tiene todo el derecho. Entonces, profe, para mí el mensaje central de la Biblia, de cada capítulo, es ama a Dios y ama a tu prójimo. Ojo,
que el misticismo que yo abrazo, sí es verdad, tengo cierto misticismo, pero no se trata de decir, Dios me ha revelado que puedo tener mi esposa y una novia. No, porque eso va en contra del amor. Yo no puedo tener a alguien aparte de mi esposa porque lógicamente a mí Dios aquí me dice, en lógica, palabra lógica, que yo puedo comprender que si yo hago eso, le estoy haciendo un daño a ella y a mis hijos. ¿Sí me hago Ujú. entender? Para mí la palabra revelada de Dios a cada corazón es ama a Dios y ama a tu prójimo, como a ti mismo. Esfuérzate por hacerlo. Y la Biblia me ayuda a profundizar el hecho de cómo lo puedo hacer. Pero si en caso tal no la tengo a mi mano, el Espíritu Santo me puede ayudar. Si yo me dejo, obviamente. Pero mira, con Biblia o sin Biblia la gente está en apostasía. Con Ujú. Biblia o sin Biblia la gente odia a su hermano. Yo conozco gente que guarda el domingo acérrimamente, como los adventistas guardan el sábado, pero odian a su prójimo. Tienen a alguien que odian y le hacen la guerra. Por un lado dicen, yo soy fiel en esto, y por otro son infieles. Adventistas que guardan el sábado, conozco gente buenísima que aman a su prójimo y aman a Dios y guardan el sábado. Para ellos mis respetos. Pero también otros que guardan el sábado de manera muy celosa, pero hablan mal de su pastor, hablan mal de su anciano, hacen las cosas mal al escondido. Yo podría caer en ese mismo grupo porque no Ujú. me presento como santo. Me falta mucho, pero Dios es mi juez. Quiero recordarte que estás en Diálogos Cartesianos. Hoy estamos hablando con Natanael Baloyes, un ex adventista, ex ministro adventista, sobre sus ideas. Recuérdate, lo que está aquí es lo que él está diciendo, no es que yo lo crea. En algún momento vamos a estar reaccionando a algunos de los planteamientos que él hace. Así que quédate con nosotros y esperamos que sigas disfrutando de este contenido. Ahora yo quiero ir a algunas cosas sobre tu canal. Por ejemplo, yo, tú sabes que te lo he dicho ya, te he protestado más o menos, porque yo digo que veo que muchas de las invitaciones que están en tu canal son invitaciones con personas que creen muy parecido a ti o personas con las cuales tú no tienes mucha contrariedad. Por un lado, hay mucho contenido que va en contra de creencias adventistas o actitudes adventistas, y por otro lado, hay cosas que ya tienen que ver con universalismo y eso que no es solamente contra el adventismo, sobre en contra del cristianismo en general. ¿Qué tú le dirías a un adventista que se siente que tú solamente estás cayéndonos atrás? Por otro lado, que le estás haciendo daño al cristianismo también, que quizá alguien diría, ¿por qué estar haciendo el contenido que haces? ¿Y cómo le responderías a los críticos que te ven como un enemigo de su herencia teológica? Tremenda pregunta. Gracias por ello. Bueno, lo primero es que yo estoy seguro, completamente seguro, que no le hago ningún daño, ni por asomo le hago daño a la iglesia adventista con lo que digo. O sea, la iglesia adventista lleva más de un siglo y no se ha caído. ¿Por qué? Porque yo creo, firmemente lo creo, que Dios la ha dirigido. No creo que sea la iglesia remanente, no creo que sea la verdad, pero creo que Dios ha dirigido la iglesia y creo que Dios se mueve dentro de esa iglesia y creo que Dios salva vidas, restaura corazones, restaura familias en esa iglesia y creo que Dios la sostiene. Y yo no le voy a hacer daño a la iglesia por más cosas que yo diga. Lo que digo, lo digo porque está en mi corazón. Mire, la Biblia dice que el hombre habla de la abundancia de su corazón. También me esfuerzo por decirlo de la manera más correcta, más ecuánime. A nadie le he dicho sálgase de la iglesia. Es más, hermanos evangélicos, hermanos pentecostales me escriben, lo que pasa es que usted es muy blandengue, usted es muy tibio. Dígales de una vez que son una secta. Yo le digo, ¿qué con usted? No voy a decir eso, porque no considero que la iglesia adventista sea una secta. Así como tampoco, y aquí también los adventistas se enojan conmigo, tampoco considero que los testigos de Jehová lo sean o que los mormones lo sean. Estoy en desacuerdo con varias doctrinas de ellos, pero oye, yo veo a los testigos de Jehová que tocan mi puerta, yo les hago preguntas y son gente que ama a Dios, gente que ha sido transformada por Dios. Yo no puedo decir que esa iglesia es una secta, que tiene cosas con las que no estoy de acuerdo. Nosotros decimos que es una secta del Sí, sí, cristianismo. Tú entiendo puedes eso, decir que es pero una mira, iglesia, pero secta del sí, cristianismo. yo sé que sí, pero la gente no entiende la palabra técnica, no la definen Sí, como un una realidad. sector, sino Ujú, despectivamente. ujú, Para ujú, ellos secta es sinónimo de satanismo prácticamente. ujú. Todo Sí, lo que sí. es secta es del diablo y a mí no me parece. Las doctrinas sí las combato. Podría combatir testigos de Jehová, podría combatir mormones, pero yo no fui ni mormón ni fui testigo de Jehová. Entonces no tengo información de primera mano. Yo fui adventista y tengo gente que me sigue. Bueno, no me gusta mucho la palabra seguir. Hay personas que me escriben en el canal, unos para hacerme preguntas porque también o fueron adventistas o son adventistas y tienen preguntas.
y están en el camino como decir, oye, yo estoy pensando parecido a ti, pero esta no me deja pensar parecido a ti este versículo. Entonces yo tomo el versículo y lo explico en un video. O viene un adventista y me presenta buenos argumentos, porque los adventistas conocen bien los argumentos de la ley y conocen muchos versículos. Y entonces tomo esos versículos y los explico como yo los entiendo. Entonces la dinámica del canal siempre va a ser la misma, porque como presento un video y de ese video me salen varias preguntas o varias refutaciones o contraargumentos, obviamente va a ser una dinámica así, pero yo no pretendo hacerle daño a la iglesia, y si lo pretendiera, está bien, estuviera pegándole patadas a un aguijón, porque yo no puedo tumbar lo que Dios ha sostenido por más de un siglo. Y eso mismo me refiero, me referiría en los mismos términos a los católicos, a los pentecostales, a los mormones, y en eso también soy místico, porque creo que Dios se mueve en todas estas iglesias que he mencionado, a pesar de las malas interpretaciones en algunas doctrinas. Ok, muy bien. Entonces, tú dijiste ahorita que crees que Dios ha dirigido a la iglesia adventista, crees que No Dios se creo, mueve a través de la iglesia no adventista. creo. Yo te preguntaría, tú dices, bueno, no creo que es la iglesia verdadera, algo así Sí, sí. dijiste. ¿Tú crees que hay alguna iglesia verdadera? ¿Tú crees que hay alguna denominación que puede estar más cerca o representar la iglesia verdadera de Dios? Denominación me refiero. Oye, pero lo que pasa es que no he estudiado mucho, pero a mí me llama mucho la atención la iglesia menonita. Me parece muy práctica, muy del amor, muy de la paz. Me gusta mucho, pero no podría decir que es la iglesia más cercana a la, a la verdad, porque no la he estudiado a profundidad. Para mí la iglesia adventista, si fuera con el énfasis que le ha dado el pastor Alejandro Bullón, estaría muy cerca de la verdad. Y creo que es una de las que está más cerca, pero no es la verdad. Yo conocí a Jesús por la gracia de Dios y por las predicaciones del pastor Bullón. Pero Oh, yo muy antes de bien. escuchar al pastor Bullón, yo era adventista cargadísimo, hermano, con muchas cosas, y me sentía perdido. Y escuché al pastor Bullón y me llevó a Jesús, y eso me hizo valorar mucho más a la iglesia. Entonces yo Mm. creo que la iglesia, Dios la está usando a nivel mundial de una manera extraordinaria, porque Dios, con muchos o con pocos, con adventistas, católicos, mormones, Él hace su obra y llega a donde otros no pueden llegar. Entonces yo creo que la iglesia sí ha sido sustentada por Dios. Si pudiera estar dentro de la iglesia, estaría, pero pues obviamente es imposible, porque yo querría estar, pero pensando como pienso, diciendo lo que digo, y eso es No, 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 incompatible. no. Es Quédate, incompatible, quédate en el lado que tú estás hasta que te inconsistente. convenzamos para volver, pero no, con esas ideas no, porque vamos a tener más problemas. Quiero darte gracias una vez más, Natanael, por esta oportunidad que le has dado a Oveja Cartesiana de que podamos tener este diálogo cartesiano, valga la redundancia. Como decíamos al principio, el propósito nuestro no es simplemente decir lo que creemos, sino también poder hablar, discutir, dialogar con la gente para ver qué piensa y luego podamos formularnos argumentos más poderosos para poder rebatir algunas ideas. A entender que a pesar de ideas erróneas que alguien pueda tener, una persona puede tener una buena intención, y siempre esas dos cosas hay que cuidarlas. Hay una buena intención y puede haber una buena intención y un mal mensaje, puede haber una mala intención con un buen mensaje, y puede haber una mala intención con un mal mensaje y una buena intención con un buen mensaje. Tú tienes una buena intención, pero un mal mensaje. Dejo sentado esto, yo pienso lo mismo de ti. Y el respeto hace que uno entienda que la gente, exceptuando a Satanás, que tú los quieres santificar, tú quieres No, no, ponerme a Satanás santificar como no. que una víctima. Sé que va a salvar, no, víctima no es, pero tampoco ha Sí, sido el culpable de todo. bien, pero, ujú, Porque yo soy culpable pero también, tú eres culpable también. O sea, hay veces que él no me ha tentado y yo caigo, y tú no, no, también. eso es verdad, Y es que, pero pero le echan la culpa de todo, exceptuando a hermano. Satanás, pero exceptuando a Satanás, yo creo de todo ser humano que puede haber una buena intención, exceptuando a Satanás. Satanás no me le ponga que es un demonio, eso no quiere nada bueno, pero nosotros los seres humanos, todos tenemos la posibilidad de una buena intención, aún con ideas erróneas. Sócrates habla de opinión correcta. Hay gente que cree algo, pero lo cree al azar, por chanza. No es porque ellos están convencidos, sino porque hay gente que cree, bueno, yo creo que Cristo viene pronto, pero no es porque ellos tienen evidencia de que Él viene pronto, que lo entienden, y cuando Cristo viene pronto, resulta que yo tenía la opinión correcta, pero no realmente la verdad. Verdad tiene que ser justificada por una persona. Entonces yo creo que quiero cuidar eso, y yo quiero decirle a nuestra audiencia, a nuestros queridos suscriptores y a la gente que va a ver este video, que está viéndolo, que nuestro querido amigo y hermano Natanael Baloyes y Oveja Cartesiana, próximamente vamos a estar haciendo un debate, Dios mediante, el jueves 3 de agosto
haremos el lanzamiento, si Dios lo permite, y será un debate sobre a dónde entró Cristo cuando ascendió al cielo, si fue al lugar santísimo o si fue al lugar santo. Nuestro querido amigo y hermano Cristian Blanco, quien es también un ex adventista, nacido y criado en la iglesia, y una persona con muy buena intención también, pero con un mensaje erróneo, como Natanael. Vamos a estar debatiendo Pensamos lo mismo de respetuosamente. ti, pensamos lo eh, mismo de ti. sí, vamos a estar debatiendo ese punto sobre lo que dice el libro de Hebreos sobre la entrada de Cristo cuando llegó al cielo, a dónde entró. Entonces eso será ese debate, será el primero, pero hay una serie, estamos coordinando otro debate sobre el sábado, sobre el juicio investigador, sobre la profecía de los 2300 días, así que esperamos que ustedes puedan estar en sintonía para que puedan aprovechar este contenido. Comiendo el canal de Natanael en defensa de mi fe, para que ustedes puedan escuchar lo que él cree y que podamos buscar argumentos. Escríbanle comentarios, atáquenlo y pónganle en claro en los comentarios que él está errado, pero con argumentos, y que lo que él vaya diciendo pueda ayudarle a ustedes y a mí a fortalecer nuestra fe en lo que creemos, que no es universalismo. Nosotros somos enemigos de Natanael en eso. Ahí no nos metemos, no nos dejamos embaucar. Tus últimas palabras al concluir este diálogo cartesiano. Gracias, profe, por tu cordialidad, por tu respeto, también por ser frentero. Me gusta la gente frentera. Yo pienso lo mismo de ti en cuanto a que tienes un mensaje erróneo, pero tienes muy buena intención y tienes un gran corazón y creo que eres un hombre de Dios. Por otro lado, tú invitas a la gente a ir a mi canal. Yo no haría la invitación porque, mira, yo mi canal casi no lo promociono después de que dije lo que dije. Le digo a Dios cuando subo un video, Señor, que este video llegue a las personas que tú quieres que llegue, pero no permitas que llegue a un corazón que lo vaya a confundir. Esa es mi oración. Y por otro lado, yo no permito comentarios en el canal porque pues tuve un tiempo donde me llegaban decenas y cientos de comentarios muy insultantes, muy groseros. Entonces yo filtro mucho los comentarios, así que bueno, por ese lado pido excusas, pero voy a seguir igual porque tengo que cuidar mi mente, mi salud mental. Soy padre de niños pequeños y no puedo exponerme a gente que a veces habla sin corazón y habla siempre pretendiendo, tú lo haces por dinero, tú lo haces por fama. No conocen el corazón de la gente y ya están juzgando. Entonces a esas personas así no les doy oportunidad para que vayan al canal a hacer cosas que no deben hacer. Volvemos a repetir, sigues mal en el mensaje, pero tu intención. Cuando tú me decías que cuando tú tenías el canal, que tú tenías una audiencia sumamente alta, vistas cientos de miles semanalmente, y que cuando hiciste el cambio, inmediatamente tuviste la caída drástica Uf, total. de la influencia. De modo que si a ti lo que te interesaba era el dinero, simplemente, Por no favor. hubiese dejado de hacer programa, que tú podías haber seguido dando tu programa aunque no creyeras en eso. Quédame callado. Exacto, que Gracias por decirlo. Y es sí, verdad, y yo sabía lo que iba a pasar. Mi esposa me lo dijo. Tú dices eso y se te cae el canal y con qué vamos a sobrevivir. Yo, mi amor, Dios proveerá. Ella igual es adventista y decía, quédate siendo adventista, deja de estar hablando lo que tú piensas. Porque también pensaba en la parte espiritual y económica. Pero mira, Dios no nos ha dejado y yo jamás he pedido plata a nadie en el canal. Nadie puede decir, Natanael todos los días pide plata. A nadie le pido dinero. Yo dependo de Dios. Si Dios me quiere sostener, me sostiene. Y si no, Él sabrá. Yo estoy en sus manos. Pero sí tenía cientos de miles porque tenía 5 canales y en cada uno subía, en uno subía las notas de Elena de Guay, en otros la lección, en otros el comentario, pero pues yo me sentía muy mal porque sí estaba ganando bastante dinero con esa temática. Así que bueno, dejamos de hacerlo, ganamos poquito ahora, pero me siento muy tranquilo, muy en paz, con poquito, pero con conciencia limpia. agradezco nuevamente, Natanael, la oportunidad que nos has dado de dialogar contigo. Bien, queridas ovejas, hoy hemos tenido un diálogo cartesiano con el profesor Natanael Baloyes. Ojalá que haya sido de bendición para ti. Si así lo ha sido, no olvides darle like, suscríbete si no lo has hecho todavía, envíanos un comentario, compártelo con alguien y que esto sea de bendición para otros también. Recuérdate, no estamos tratando de convencerte, mentira, eso es lo que queremos hacer y queremos que tú no solamente tengas la buena opinión o la buena intención, sino que también tengas el buen mensaje. Que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.